diferente y voy llenándome de ti. Qué maravilla al vivirte, caminarte y entenderte. Tú que naciste del fuego, tus restos son en el azul, parte de aquel continente que el Atlántico escondió, reposando para siempre en los abismos más profundos. Tantas cosas te forjaron, el viento, la lluvia y el sol, y el mar siguiendo a la luz, que esculpieron por tus costas hermosas playas al sur, con piedras de algún volcán. Hoy en Vivir en Canarias le vamos a hablar de arte. Arte es sinónimo de belleza, por lo general. Y mucha belleza tiene la ciudad donde nos encontramos, la ciudad turística por excelencia, el Puerto de la Cruz. Vamos a hablar de personas que son grandes profesionales dentro de la pintura. Pintan retratos maravillosos, como el caso de José Carlos Gracia, un pintor que llegó hace 40 años a Tenerife, se enamoró de la isla y aquí ha realizado la mayor parte de su etapa profesional. Y dentro de la pintura hay un abanico muy extenso de especialidades. Tenemos que destacar, por ejemplo, en este caso concreto, a los que hoy le vamos a dedicar un apartado muy especial, a aquellos que pintan murales en la fachada o en los laterales de las viviendas, como es el caso aquí, en La Ranilla, donde tuvo el origen el Puerto de la Cruz, en este lugar entrañable y muy querido por todos aquellos que los conocemos y conocemos a sus vecinos. Bueno, pues van a descubrir lo que han hecho destacados profesionales internacionales en algunas viviendas de este lugar. Se van a quedar sorprendidos, pero gratamente sorprendidos. Todo ello aquí en Vivir en Canarias. Comenzamos con una entrevista realizada a un gran profesional, a un gran arquitecto, a un hombre nacido en el Valle de la Orotava, concretamente en el barrio de La Perdoma, en este caso Francis Álvarez. Nos va a contar muchas cosas de las que ya le hemos anticipado hace un instante algunos detalles. It's a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could, oh, do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm optimistic as the days go past. Oh, opportunity is here for me, so come along and take a look. Francis, saludos, muy buenos días. Muy buenos días, don Sisto, ¿cómo estás? Hombre, yo Oye, me alegro un encantadísimo. montón de verte porque además, no solamente por esto, sino porque además nuestra amistad viene de la niñez. Sí, hombre, Joder, que sí, efectivamente, tú naciste en La Perdoma, Sí, sí, y el que no sabe dónde está La Perdoma, que lo busque, pues no se lo vamos a decir, sí, sí. porque el Valle de la Orotava no sería lo mismo sin La Perdoma. Sí, no, y hoy En el barrio de La Perdoma. se ha convertido en un referente Sería para muchas cosas. Sería Ahí se dio muchas cosas ya. Sería allí, por decir, un socavón allí, Sí, sí, sí. en medio del valle, quedaría Exacto. como feo, ¿no? Y bueno, yo llegué efectivamente a La Perdoma con 5 añitos. Sí, que fue cuando te conocí yo. Y hay muchas cosas que le tengo que agradecer a mis padres. Y una de ellas es que tomasen la decisión de irnos a vivir de La Orotava A La Perdoma. a La Perdoma. Porque han sido los... Fue una infancia... yo no vengo aquí a hablar de mí, ¿eh? No, pero fue una infancia bonita. No, hombre, Sí, no hablar de sí. ti ni de mí. Vamos a hablar del puerto, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar Exactamente. de varias cosas. Pero no, ya que tocamos para iniciarnos y que nos conozcan un poquito más, porque hay personas que ni siquiera me conocen, y a ti tampoco. Es decir, saben quién es uno porque no me ven en la televisión, pero no saben de dónde procede uno. Pero ya que estoy con un perdomero y un gran amigo, un gran profesional y una persona seria, honesta y muy querida en muchos sitios, pero en La Perdoma eres admirado. Y yo no cambiaría nada si volvieran a nacer de nuevo, nada, Por nada del aquella mundo, infancia. por aquella infancia.
Es decir, como si me dicen, ¿quieres nacer en una familia multimillonaria con yates y con esto y con lo otro? Y digo, mira, No. se lo regalo. Sí, la verdad que Y fue... yo me hablo, mira, me Fue emociono. bonito, pero no fue eso, porque además la relación de la gente era muy buena. Allí no habían diferencias de clase, no había diferencias de gente, allí todo el mundo eran uno. Y Todos eran todo el mundo- familia. Todos eran familia. Y eso en un pueblo no es nada fácil, porque no habían distinciones Claro. ni habían El diferencias. cine, Francis. El cine, bueno, el que cine. la propiedad de tu padre. cine, bueno. bueno, sí, Cuando sí, hay sí. ahí un teatro Sí, sí. que Oiga, destaca. sí, que además, también. ahora se va a rehabilitar, precisamente. Sí, Que el ayuntamiento, hombre, es un orgullo porque me ha encargado precisamente el proyecto para que yo rehabilite esa sala, ¿no? Francis, ¿y cómo te sientes tú aquí en este entorno? Hombre, estamos hablando de un entorno maravilloso. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Betancourt. Hola, ¿qué tal, Juan Hola, Carlos? ¿qué tal? Como verán, soy músico y... No, la guitarra por lo menos la lleva. Ahora, con todo el respeto me gustaría mostrarles algo de lo que yo hago a diario acá en el puerto. Si no les importa. usted aprovecha el momento para promocionarse, Pues, ¿no? Los vi acá y dije, vea, esto es una promoción linda. Ah, pues venga, Vale, venga, tráigase una estupendo, silla y nos acompaña aquí, venga, sin problema. Voy a hacer una versión de Manuel Carrasco. Ajá. Esto no estaba en el guión, Francis, ¿eh? No, pero bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. sí. La música Todo es arte también, como Hombre, la como música, apuntaba hace la un música instante. siempre es importante en la vida, ¿no? Sí, sí. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no miran las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El rojo que la aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Yeah. Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. En el túnel del espanto todo se hace largo cuando se iluminará. Amarrado a su destino va sin ser testigo de tu lento caminar. Tienen hambre tus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta o se acuesta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir.
Francis, yo me he emocionado. Hombre, Ahora que me han puesto los pelos de punta. yo también, porque- de buenas a primeras nos aparece una persona de esta categoría, como toca guitarra, como canta y que te aporta este elemento musical que es importantísimo Claro. en la parte del arte. El arte es todo, ¿no? Es todo. Y la música es importante. ¿Qué destacaría, Francis, de lo que aquí en el Puerto de la Cruz? ¿Qué tal? Buenos días. Hombre, un cafecito no viene mal, ni un poquito de agua tampoco. ¿Qué tal? Muy bien. Qué detalle. ¿eh? Qué bonito día tenemos hoy, ¿no? Venga, a disfrutarlo. Por cierto, ¿qué tal el Ágora? Pues va bien, va funcionando bien. Muy bien, ¿no? Llevamos 6 años Sí. y bueno, la plaza cada vez se conoce más y estamos Está todos encantados. preciosa la calle. la Además, plaza, yo he de ¿eh? decir que desde el primer momento cuando estábamos con el Puerto Austrial, él se puso al servicio nuestro desde el principio. ¿Sí? Sí. Lo que quieran ustedes, cuando estamos haciendo el bien. mural que tienes ahí, el de Pichiabo, Sí, que sí. luego hablaremos de él. Sí. Y, Estamos, bueno, estamos en un sitio tranquilo y dentro de lo que es tranquilo. de trabajo estamos bien, sí. claro, además, la ciudad la hacemos todo, ¿verdad? Sí. Y ustedes tienen que vivir con la ciudad, pero también la historia es que el bar funcione. Porque al final es así como tenemos que vivir. El bar funciona, creo que estamos haciendo las cosas bien, todos, y bueno, que sigamos así otros 6 años más por lo menos. Yo creo que aquí entre los vecinos, los profesionales de la restauración ahora mismo, el arte, todo en general, ha hecho posible de que la ranilla resurja como un elemento de los más importantes de la Exactamente, ciudad ahora. ¿verdad? Es decir, de ser uno de los lugares, el Reñero era decían que era la parte peor del puerto. Ahora se ha convertido en una de las imágenes más importantes de la ciudad. Sí, yo en los 6 En años este- que llevo aquí lo he visto, En lo he este visto momento, y lo he sentido. Sí, claro, sí, en este esto. momento la ranilla es fundamental. en la Porque el ranillero siempre ha sido muy suyo. Pero también lo sigue es cierto siendo. que una vez que Lo sigue eran personas que una vez que tratabas con ellas, Pero- eran personas que te ofrecían No, todo, no, todo. al igual que hoy. Luego hablaremos de un Sí, proyecto sí. fantástico que se ha hecho aquí Muy bien, con lo de muy Baja bien. Podos. Venga. Sí. Gracias, un Venga, placer. gracias. Hasta ahora. Gracias. Es que, Un poquito de agua, ¿no? sí, por favor. Es que la verdad, en este caso, los vecinos aquí de la Ranilla podían tener de cara al exterior a aquellas personas que no lo conocían decir, hombre, la Ranilla, la gente... Pero eran personas que cuando las trataba, insisto, me repito lo mismo, eran personas... Y amantes de su ciudad, y amantes de su pueblo. Sí, Defienden- sí, bueno. Lo que pasa es que hubo un momento en que perdimos ese orgullo de ciudad, el sentirnos habitantes del puerto, y nos sentíamos como vergüenza de la ciudad. Y eso fue una pena, ¿no? Fue una pena. Es decir, yo creo que ese orgullo se ha recuperado otra vez. La gente está orgullosa de ser del puerto y de Evidentemente, lo que se hace del claro. puerto y de esas historias. Claro. Yo creo que eso es fundamental, Sí. el crear orgullo de lo que se está haciendo, de lo que se puede hacer y lo que tiene que hacer todo el mundo, porque esto es una cosa de todo. Vamos a centrarnos en el arte en el Sí. Puerto de la Cruz. Hay mucho arte aquí en Sí. esta ciudad turística por excelencia y en una zona donde la cual fue el origen de este municipio, Sí. del Puerto de la Cruz. ¿Te La refieres, Ranilla. te refieres a la Ranilla? Puerto de la Cruz que pertenecía antiguamente al municipio Claro, de La Orotava. Puerto de la Orotava, por eso sigue manteniendo el nombre de Jardín Botánico de la Orotava, porque Exacto. los anales de todos los anales de lo que es la botánica se llama así, entonces ahora no lo vas a cambiar, pero es que, ya te digo, para mí es lo mismo, la Orotava, el puerto, los Realejos, yo creo que tenemos que defender toda la ciudad, yo defiendo el puerto fundamental, pero también defiendo la Orotava y los Realejos en la isla, yo creo que tenemos que defenderlo todo. ¿Cómo en un lugar donde la extensión de terreno es tan corta, Tan creo cortita, que la 9 más kilómetros pequeña- cuadrados nada más? Sí, la más pequeña de toda la isla. Sí, sí. ¿Cómo Junto con cabe Tegueste. tanto? Porque siempre fue una avanzada, el puerto siempre fue una avanzada, un montón de cosas. Date cuenta que la ilustración entró, y el humanismo entró a España por el puerto, con Colga. Bueno, el Principado de Mónaco tampoco que sea mucho mayor. Mayor, pero bueno, pero hasta la ilustración entró en el tal. El surrealismo, a nivel mundial, era París y Tenerife, aquí en el puerto, aquí tenemos el Museo Westerland, que fue, digamos, todo el comienzo del surrealismo. Aquí hubo una reunión importante del surrealismo a nivel mundial, europeo. Es decir, que aquí antes de comentar lo del Festival Ecológico, ¿no? Sí.
cuando nadie habla de ecología, Festival Ecológico, el primer Festival Ecológico del mundo, ¿no? Puerto de la Cruz. Y así un montón de cosas, y que tenemos que conservar ese tipo de cosas, y conservar la historia. Aquí estuvieron los Beatles, pero fuimos tan imbéciles que cuando fueron a tocar en San Telmo le dijeron, esos peludos no tocan aquí. Y justo cuando se fueron a Londres, ese mismo año, fueron número 1 mundial. Imagínate lo que hubiera, Qué tremendo. que lo hubiera sido que ellos, bueno, la idea de que estuvieron aquí, bueno, está bien, fantástico, porque aquí han estado la realeza, aquí ha habido de todo, ¿no? El Puerto de la Cruz es una ciudad bastante importante. El Hotel Tauro fue de los primeros hoteles de España. Quizás en aquella época Europeo. faltaba personas con visión. Con visión. Porque si hubiera habido unas personas con visión Sí. en urbanismo y en el ayuntamiento, Claro. en los años 60 hubiéramos hecho una parte urbanística para el turismo, independiente de lo que era la ciudad, hubiéramos respetado el casco antiguo, hubiera sido una maravilla, y hubiéramos hecho los edificios alrededor, que teníamos terreno para ello, pero no vimos aquello, no supimos ver el futuro de la ciudad. Menos mal que lo separó, ahora el puerto es un BIC, es un bien de interés cultural, Sí. y todo lo que está se va a conservar. Y es difícil, porque todo lo que tienes que tratar, bueno, tiene que ver con patrimonio, tiene que ver con un ordenamiento urbanístico ya diferente y tal, pero que tampoco tiene que coartar el que la ciudad evoluciona. Es decir, el urbanismo tiene que ser más ágil, y eso es un problema que tenemos ahora, que no es nada ágil tampoco. Es decir, sí, tenemos que conservar, pero también tenemos que dotar a la ciudad de herramientas para que avance y para que salga para adelante, y que cuando la gente vaya aquí a montar un negocio, que no tenga tantos problemas para poder montar, desde el aspecto urbanístico, desde el aspecto oficial o del aspecto administrativo, ¿no? Yo creo que eso habría que canalizarlo de alguna manera, pero no solamente aquí, sino en la isla. Sí, porque hay gente que dice, vas a invertir, sí, pero las inversiones tienen que ser de una manera que sean rentables. Es decir, nadie te invierte nada en un sitio si no le es rentable. Y la rentabilidad viene con unos plazos y unos tiempos que tenemos que agilizar, ¿no? Pero como a nivel cultural, mira, por ejemplo, tú me preguntamos, ¿qué es el puerto? El puerto, cuando hablamos de cultura, yo te comentaba también antes que desde el año 2000 estamos trabajando con la Dirección de Cultura del Ayuntamiento para analizar todo lo que era la cultura del puerto. Aquí vinieron grandes profesionales de la cultura, tanto catalanes, incluso de Gran Canaria, de Tenerife, y estuvimos analizando todos los problemas de la cultura. Y los frutos se vieron a partir del año 2010, ¿no? Pero toda esa historia ha sido fundamental para que luego salgan estas cosas. Es decir, tú no puedes analizar las cosas para mañana, las tienes que analizar para el futuro. Entonces, si tú no analizas las cosas para el futuro, nunca harás nada, porque rápidamente se coarta esa posibilidad. Es como el que va en una bicicleta y va mirando para la rueda y no hacia adelante. Y no hacia adelante. Claro. Tienes que, el bosque recorrido va a ser muy corto. El recorrido va a ser muy corto. Entonces, cuando empezamos a hablar de cultura y hablar de Mueca y hablar de Periplo, otro de los grandes festivales, También. date cuenta que está considerado como uno de los mejores festivales de literatura de viajes de España. Javier Reverte, que es uno de los grandes, quizás de los más importantes escritores de viajes que hay en este país, para él Periplo es parte de su vida, es decir, todos los años está aquí. Pero no solo Reverte, este año estuvimos a Rosa María Alcalá, estuvimos a Sarmiento, estuvimos a Lozano, Nicolás Castellano. Hay un montón de gente que apuesta por este festival que no te imaginas. Cuando ellos te hablan de este festival, dicen, es que no hay en Barcelona o en Madrid una cosa parecida. Es terrible que se diga esas cosas, pero es verdad, lo que tenemos aquí es muy fuerte, lo tenemos que abanderar y conservar y luchar por ello. Un montón de... Entonces, lo que dijimos, vamos a dividir la ciudad, ¿por qué no dividimos? Es una ciudad bonita, el clima es maravilloso, ¿por qué no lo dividimos como si fuera un museo, ¿no? Al ser un museo, pues las salas de arte son las diferentes partes de la ciudad. Y una de las partes de la ciudad importante era la Ramilla, el casco antiguo. Y aquí, entonces, lo que se hizo es intentar hacer un museo mural. ¿Qué pasaba? Que aquí, en un momento determinado, aquello que hablamos de los años 60, que nadie fue capaz de ver lo que estaba pasando, destruimos mucha arquitectura tradicional importante de la ciudad. Y pusimos edificios alternativos, pero de baja calidad arquitectónica. Es decir, lo que pusimos no era muchísimo peor que lo que quitamos. Claro. Pero no solamente lo hicimos así, sino que encima lo pusimos en altura, con lo que creamos unos paredones enormes, feos, que afeaban la ciudad. Entonces, a través del consorcio de rehabilitación de la ciudad, Cultura del Puerto de la Cruz, él se pensaba y dice, bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a hacer un proyecto arquitectónico de cómo actuamos en esta parte de la ciudad, ¿no? Y viendo diferentes posibilidades, se había hablado de una posibilidad de poner unos traspantojos. El traspantojos es coger la fachada y doblarla, es decir, prolongar la fachada que tiene los edificios, porque los edificios por sí son feos, si vas a prolongar una fachada y que por sí es fea. Entonces la decisión fue decir, un museo mural en la calle.
el Museo Mural con grandes firmas del muralismo mundial. Que ahí es donde vamos a centrarnos un poco. Entonces fue un problema urbanístico. De arte en la calle. Claro, de arte en la calle. Y es un problema que me encargó a mí el consorcio y el ayuntamiento. Los grafiteros. Era el grafitero, pero que ya ha pasado a un nivel superior, porque ya se convirtió en muralista, ya es un artista. Y los que tenemos aquí exponen en los mejores museos del mundo. Es decir, ya no es la persona que hace un cuadrito, no, ya expone en los mejores museos del mundo. Entonces, dijimos, bueno, pues un museo de arte mural en la calle. ¿Cómo empezamos? Es decir, empezar no era fácil, es decir, convencer a la gente que nos prestaran las paredes, que teníamos que reunirnos con las asociaciones de vecinos, bueno, en este caso con comunidades de vecinos, juntas generales, porque tenían que aprobarnos el proyecto, que algunos no lo entendieron al principio, incluso algunos nos dijeron, ¿y cuánto me paga? Que fue muy poquito. Pero yo entendí que al principio era muy difícil hacer eso. Pero luego cuando vieron el proyecto, oye, la gente colaboró tan bien, toda la fachada, que fue una maravilla. Y entonces empezamos con un primer proyecto que fue en el 14, ¿no? En mayo del 14. Entonces, como no teníamos, digamos, como la infraestructura para un festival de esto es complicada también, entonces ya teníamos dos festivales montados, que era Mueca y Periplo, ¿no? Y dijimos, esto era un tercer festival del Puerto de la Cruz. Entonces dijimos, vamos a utilizar la estructura que ya tenemos de Mueca y Periplo y vamos a hacerlo en Mueca y Periplo paralelo al Festival de Mueca y Periplo, pero era una cosa independiente que se llama Puerto Estriar. Entonces contactamos con Matías Mata, que es de Sabotaje del Montaje, que es un pibe interesantísimo, muy buena persona, hemos hecho mucha amistad, y él nos introdujo un poquito en este mundo del grafismo y de los artistas. Entonces la primera parte la hicimos en colaboración él y yo. A mí se me encargó la dirección artística de todo el proyecto y se me encargó también todo lo que es la parte de seguridad, que es muy complicada, porque estábamos hablando de muchas máquinas, de muchas historias, y había una responsabilidad muy fuerte que yo asumí, era complicada. Bueno, a través del ayuntamiento, también Alberto Gutiérrez, que es la parejadora del ayuntamiento, a tope con el festival, el ayuntamiento igual, y bueno, y entre el grupo que estamos trabajando, fuimos capaces de sacar la primera parte. Y trajimos nada menos que a 4 personas fundamentales del muralismo mundial. Víctor Ach, que procedía de la zona de Dinamarca, Alemania, que tenía unos grandes murales en la zona de Berlín, que nos hizo el que está detrás aquí, donde estaba el MIN por detrás, al principio de la calle Mequinés, sí. Que es un mural que tiene la representación de ese mural es muy importante, porque él siempre pintaba en blanco y negro. Claro, el problema de los murales es que es arte efímero, es decir, no te va a durar toda la vida, porque está a la intemperie. Entonces, la firma con toda esta gente de la fachada fueron como mínimo 8 años, mantener la fachada. Sí, como cuando pintas una vivienda. Sí, pero 8 años como mínimo mantener para que no haya ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que el pintar un mural ha dado valor al edificio. Es decir, claro, tú hoy valoras el edificio, vale más por tener un mural. Imagínate lo que ha dado también el valor del edificio. Entonces, cuando vino aquí dice, yo no pinto en blanco y negro, pinto en color. Estoy en Canarias, la luz y tal. Si me permite, Francis, sí, no solamente el edificio, sino también al entorno. El entorno, no. Luego vino el entorno. Se enriquece. Se enriquece. No solamente se enriqueció el entorno, sino que todos los alrededores del entorno, la gente ha cuidado sus casas. Las ha pintado, las ha cuidado, y entonces tú ves el entorno, mírate el entorno de toda la bahía como está una maravilla. Ya no es una casa sin pintar, ya no es una casa mal cuidada. Para aquellas personas que nos siguen en estos momentos, se están preguntando, bueno, ¿y qué recorrido debo hacer para ver esos murales? Bueno, pues los murales, todo es la rarilla en general, es decir, la calle Mequinés, la plaza aquí, pues lo tenemos aquí, tenemos la calle El Lomo, tenemos la calle Teobaldo Power y la calle Puerto Viejo, son, digamos, y San Felipe un poquito, son, digamos, el centro de los murales. Hay un recorrido muy bonito, también lo hacen. Yo he hecho recorridos para guías, para que ellos después ya lo expongan al resto de la gente, ¿no? Pero hay un tríptico, lo tienes ahí en la oficina de turismo, o lo tienes donde aparecen ya los planitos y donde aparece el lugar donde están situados los museos. Ya tenemos 16 murales impresionantes.
¿Y no cree que a través de todas estas acciones que están llevando dentro de lo que es la cultura en distintas áreas, es un atractivo para el turismo? Sí, hombre, es atractivo. Los murales, ¿sabes que hay gente que viene nada más que ver los murales? Sí, que recorre el mundo viendo los murales de los muralistas que tenemos aquí, de las firmas que tenemos aquí. Sí. Ya tenemos estas grandes firmas murales. Ahí tienes a Belling, que es uno de los hiperrealistas más importantes que está en el mundo, lo tienes ahí también en Puerto Viejo, ese pescador, esa cara del pescador, que eso es magnífico. Vale. Y es que tenemos dos muralistas también del Puerto de la Cruz, aquí dentro del festival, a Juliana y a Cop, también los tenemos aquí. Tienes tanto que contar. Que Claro, pero claro, hay que contar en tan poquito espacio. Pero hay un proyecto paralelo precioso que es el de los apodos, que la gente no conoce. Tú sabes que la mayor parte de la gente se conoce del Puerto de la Cruz por los apodos, como por apodos. muchos pueblos. Por Entonces, aquí, Juliana nos presentó un proyecto importantísimo, que era, ella primero se hizo su fachada, pintó su fachada, decoró su fachada y puso un ratón por fuera, porque ellos, la familia, el apodo de los ratones, entonces tiene un ratoncito por fuera. Y a partir de ahí propuso ese festival para más casas, y todos aquellos que quisieron participar en el proyecto, se las ha decorado las casas y se ha puesto el icono de su apodo. hablaríamos evidentemente tantas cosas contigo, Francis, pero tendremos, yo espero... Y sobre todo por la amistad, yo creo que eso nos da una facilidad de entendimiento importante, ¿no? Salud para volvernos a ver muy pronto, para seguir hablando del Puerto de la Cruz. Pero no tiene que ser ante una cámara, podemos vernos, mira, aquí seguro mismo, que sí, pero aquí, bueno, pero no podemos privar a nuestros seguidores de tus conocimientos y de todo lo que nos puede dar a conocer. Hombre, si yo soy capaz de aportar algo ahí, bueno, por la eso otra aquí. cara del Puerto de la Cruz, podríamos definirlo si cabe. Y lo hacemos aquí desde este lugar, desde La Ranilla, un lugar al cual le tengo muchísimo aprecio porque mi padre me traía de pequeñito mucho por aquí, por esta zona, tenía muchos amigos aquí en este lugar de Puerto de la Cruz. Para mí eran personas muy entrañables y muy especial. Y aquí, como digo, insisto, nació todo. Aquí nació lo que sería a posteriori la primera ciudad turística por excelencia de Canarias. Aquí llegaron los primeros turistas, y casi de España, sí. Aquí llegaron los primeros turistas que luego iban lógicamente también a esparcirse por otras zonas, como Bajamar fue también un punto turístico de referencia, y luego en otras islas también con posterioridad recibían a turistas que anotaban en su calendario venir a Canarias para disfrutar del sol, la playa, pero también de nuestros senderos, de nuestra gente, de la gastronomía. Lo que era La Ranilla, casa donde vivían los pescadores, 7 u 8 o 9 miembros de la familia en una casa muy reducida, sí. Eran pescadores, gente muy humilde, que han sabido salir adelante. Sí. Y hoy decir La Ranilla es decirlo con letras mayúsculas. Y muy mayúsculas. Claro, y desde aquí, gracias a los ranilleros, porque han hecho posible que el Puerto de la Cruz sea lo que es hoy en día. Y defiende lo suyo como hay que defenderlo. Así que me parece muy bien. Francis, un verdadero placer. El placer para mí verte y charlar contigo. Ha sido muy ameno. Bueno, para mí ha sido un placer. Qué maravilla estas obras de arte, estos murales creados por estos grandes profesionales, como dije ya al principio del programa, reconocidos internacionalmente. Aquí están haciendo una labor extraordinaria, a lo cual le agradecemos porque han embellecido esta zona del Puerto de la Cruz, la zona de la Ranilla, que ha evolucionado de forma considerable, y los vecinos también han ido a la par, arreglando sus viviendas, las fachadas, y dejando este lugar pues como en los primeros días de su existencia. Así que, bueno, todo ello que vaya en pro de que el turismo se acerque al Puerto de la Cruz, como está ocurriendo en los últimos tiempos. Ahora vamos a ofrecerles a ustedes una entrevista entrañable con un gran profesional, con José Carlos Gracia, un gran pintor que hace obras de arte, bueno, fantásticas, ya lo verán ustedes, y también nos cuenta cómo comenzó, cómo ha sido su vida profesional y cómo llegó aquí hace 40 años al Puerto de la Cruz y de aquí ya no se quiso mover. Le escuchamos y vemos las maravillas de los retratos, de las pinturas en general que realiza. Remember when I was young,
saw you, and time stood still. And love was all we knew. You were the first, so was I. We made love and then you cried. Remember when? Remember when we vowed the vows and walked the walk. Y dentro del programa Vivir en Canarias, un apartado muy especial que hemos creado recientemente, en el cual destacamos aquellas personalidades, aquellos personajes que de una u otra manera dentro de la sociedad canaria tienen una relevancia, por su faceta profesional o por la personal. Y hoy tengo el orgullo de estar aquí en la vivienda, en la casa, en el lugar de trabajo de uno de los grandes profesionales de la pintura, de un hombre que llegó a esta tierra hace ya muchísimos años, se enamoró y aquí se quedó. José Carlos, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Sisto, buenas tardes. Bueno, para mí es un verdadero orgullo, como he dicho, me repito, estar aquí a tu lado. Pues es a la inversa, Sisto, sinceramente no vamos a hacer intercambios de elogios, pero mi estudio está a tu disposición y feliz con que hayas venido y más para hacerme una entrevista en un programa tan culto y tan serio como es el que llevas tú en Televisión Canaria. Te he seguido a través de las páginas de distintos periódicos, Sí. diarios, donde has dibujado a personalidades Sí. de nuestra tierra y fuera de nuestro Claro. archipiélago. Retratos, efectivamente. Y has dicho bien dibujos porque eso fue en un principio. Sí. Yo tuve una sección que duró 2 años en Diario de Avisos. Exacto. Estamos remontándonos en la época de Adolfo Suárez, ¿no? Y entonces hice un retrato cada domingo, tenía la contraportada del periódico, de algún personaje de actualidad de aquella época. Estamos hablando de la época que estaba Galván Bello, por ejemplo. En fin, todos recordamos la época de Suárez, de todo ese tiempo de Moreno Hermoso. Y salieron muchos personajes durante 2 años en la página dominical. Después pasaron el tiempo y hablando con don José Rodríguez, en una ocasión, me propuso el hacer de nuevo la sección aquella que tan antigua que yo había hecho en el Diario de Avisos. Y entonces lo inicié en el periódico El Día, donde llevo ahora ya 16 años, Sisto, publicando sin interrupción un retrato cada semana. En el principio eran a lápiz, porque no existía el color en prensa, y ya en Diario de Avisos, con el color y los medios de hoy, pues más que dibujos son retratos en óleo los que suelo pintar. Time stood still. And love was all we knew. You were the first, so was I. Si te parece, me gustaría que me contaras. Llegas de Madrid a Tenerife, te quedas en Tenerife. Sí. Cuéntame un poquito. Bueno, hay que echar la movida atrás 45 años. Entonces, mi mujer y yo, con nuestra única hija, que era muy pequeñita entonces, vinimos a pasar las típicas vacaciones a Canarias, sin tener casi ni idea de qué era Canarias, porque la verdad es que hace 50 años en la península sabíamos muy poquito de Canarias, hoy día ya no. Y entonces conseguí esta casita y monté mi estudio y pasaba siempre los inviernos en Tenerife, porque mi estudio de Madrid continúa abierto. Pero ya al transcurso de los años cada vez me da más pereza salir de viaje y prácticamente paso casi todo el año ya en Tenerife, sí. ¿Y qué fue lo que te hizo quedarte aquí en Tenerife? Ya te digo, era un factor de repente la sorpresa de encontrarte un lugar que lo encuentras un poco como paraíso, de tranquilidad, de clima, de bonanza en general. Un sitio muy agradable para vivir, porque por mi profesión, lógicamente, era más importante y más interesante para mí estar en Madrid, que es una ciudad muy grande, que no estar en La Coruña o estar en Tenerife, como es lógico, ¿no?
Pero vale mucho más que la suerte de mi oficio de pintor, es que donde puedas trasladar tu caballete, allí puedes estar viviendo y desarrollar tu trabajo. Y con ese objetivo que tienen ustedes los profesionales de la pintura, en este caso, ¿cómo retratarías, qué tipo de retrato lo harías al momento que llegaste a Tenerife, esos primeros años que estuviste aquí, a los actuales? Pues verás, es muy curioso. La especialidad mía siempre ha sido el retrato, pero yo recuerdo que durante los primeros años pinté muchísimos temas costumbristas, que es algo precioso. Me encantaba ir caminando por los pueblitos, por sitios escondidos, por sitios poco frecuentados, ¿no? Hice una colección grande. Perdona, ya tenemos algo en común, ¿eh? Sí, claro, hombre. Y entonces pinté muchos temas de campesinos, de gente de las medianías, de pescadores, de temas rurales de Tenerife. La verdad es que pinté mucho. Ahora ya hace años que hago menos porque el retrato no me permite más tiempo, claro. Disassembled, rearranged, we came together, fell apart, and broke each other's hearts. Remember when? A medida que van pasando años, vas teniendo una visión diferente de la vida. Yo recuerdo años atrás, tenía muchas inquietudes por viajes. Yo con mucha frecuencia he estado viajando a América. He pintado muchos retratos de jefes de Estado, de presidentes, concretamente de 5 países de América. Y siempre estaba con esas aventuras, esos viajes y tal. Y luego cuando va pasando el tiempo, te vas volviendo más tranquilo, te das cuenta de que la vida hay que tomarla de un modo más sosegado, ¿no? Incluso la felicidad está muchas veces en cosas muy sencillas. Yo disfruto mucho aquí en este estudio, que la verdad es que es muy agradable por el factor del clima bendito que tenemos. Entonces, el poder pintar en el jardín. Tengo 7 pequeñas fuentes por aquello del sonido del agua, como la tradición de los árabes, ¿no? Sí. Tengo muchas jaulas con pajaritos. Esas cosas que parecen tan simples como oír el murmullo del agua, cantar un pájaro, cortar una flor y pintar en el jardín con este clima bendito, vale más que cualquier otra cosa, sí. ¿Cuál ha sido la persona que ha plasmado, que ha retratado, que más te haya impactado por algún motivo? Es curioso, sí, porque verás, Sisto, en este tema de los retratos, yo creo que se confunden mucho los parámetros. Verás, generalmente se habla de un retrato por la importancia que tenga el retratado, cosa que es absurdo completamente. Yo creo que conservo recuerdo más feliz de algún campesino o de un viejo pescador. Pictóricamente, pues puede ser una obra mucho más interesante que no don fulano de tal porque es presidente de gobierno, o porque es un rey o un jefe de Estado, o porque es una persona muy eminente. Remember when we vowed the vows and walked the walk, gave our hearts, made the start, and it was hard. We lived and learned life through curves. En el momento que estás realizando Sí. el retrato, Sí. esa persona llega incluso, si me permite, metafóricamente hablando, a desnudarse. ¿Llega a intimidar claro, a la persona claro. en el momento en que lo está Pues mira, dibujando? verás, te contaré. No tanto, pero es curioso porque en el retrato siempre al principio nos colocamos, el modelo se coloca un poco a la defensiva. Siempre es como cuando nos van a hacer una foto. Siempre levantamos la cabeza pensando que vamos a estar más guapos, cosa que es errónea porque el ángulo siempre es agachando un poco la cabeza como queda bien. Pero
Lo que sí he notado siempre es que se han roto las barreras generalmente cuando están posando. Si es un retrato complicado por medidas, por tamaño y tal, que requiere varias sesiones, pues siempre he notado que esas barreras que hay en un principio van rompiéndose y al final, o a medio del proceso, es todo mucho más cordial. Yo recuerdo haber pintado retratos, por ejemplo, me acuerdo pues de jefes de Estado, ¿no? Cuando pintas un retrato de un presidente, pues parece que todo queda como muy distante, muy rígido. Siempre te hablan de un horario muy preciso. El día tal dispone de 15 minutos, procure que no sea más, tal. Y luego cuando has empezado el retrato, resulta que todas esas barreras van desapareciendo. Y a fin de cuentas, lo que quiere el retratado es que le saques guapo y que lo saques bien, y se crea un clima muy cordial. Sí, yo recuerdo que casi siempre he terminado esos retratos, esas relaciones con personajes importantes que se consideran muy distantes en un principio, terminan siempre de un modo muy cordial y muchas veces se conserva una amistad durante años. Sí. Ahí va yo un poco la pregunta, Claro. hacía referencia sí. a ese desnudo metafórico, Claro, y a esa sí. cercanía, esa proximidad. Te he comprendido, sí. ¿Cuántas personas ha podido retratar a lo largo Uy, de...? por Dios, sería imposible ¿Qué pregunta, decirte no? lo insisto. ¿Qué No, pregunta? ¿Qué va? Imposible. Fíjate, solamente para el periódico. El otro día estaba haciendo un repasito así somero por encima y pasaban de 800 los retratos que he hecho en estos últimos años que se han publicado en el periódico El Día y que los que se van recopilando en esta enciclopedia de libros, sí. No sabría decirte cuántos, no. La pregunta ha sido buenísima, José Carlos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No. Porque es muy difícil hacerte una pregunta y con tus conocimientos académicos, de los conocimientos que tienes de lo vivido y de tantas cosas, no ofrezcas una respuesta. Así que por una vez hago una pregunta y no tengo una respuesta de José Carlos. Gracias. Ya, es que, claro, esto sería muy difícil porque no se trata de decir retratos y personajes importantes. No sé, terminé un gran retrato, un cuadro muy grande, muy complicado, y que está en el Salón del Trono del Palacio Episcopal ahora mismo, del Papa, pues todo muy tal. Retratos pues no sé, aquí enfrente tenemos un retrato del rey grande, que he pintado varios, porque estos generalmente van para presidir estamentos oficiales. Aquí, por ejemplo, en Tenerife, hay varios lugares, por ejemplo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz, el retrato grande que hay del rey es mío. Y así pasa con otros 6 o 8 ayuntamientos, en Capitanía, en el Casino de Santa Cruz, en fin, hay infinidad de estamentos donde los retratos oficiales quedan, sí. Es que son casi 60 años los que llevo yo pintando día tras día, feliz, dando gracias a Dios de que con 82 años que tengo ya, pues mira, todavía puedo seguir pintando, gracias a Dios la cabeza todavía funciona algo, y lo que me noto es con limitaciones físicas que son lógicas por la edad, ¿no? Pero para poder pintar, ¿no? Picasso en una ocasión, recuerdo que dijo una frase presuntuosa, pero que era muy gráfica, que decía: qué lástima ahora que tengo 92 años, que es cuando estoy aprendiendo a pintar y que poquito tiempo me queda ya, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mayor satisfacción que obtienes cuando realizas y culminas un trabajo? ¿El hecho de que te feliciten o el beneficio económico que obtienes por ese trabajo? No, sinceramente el beneficio económico no, y más como hago últimamente, que estoy pintando muchos cuadros que no tienen ninguna finalidad de venta. La satisfacción grande, de verdad, y doy gracias a Dios por ello, es cuando ves que a través de los años todavía pues puedes crear cosas y puedes sentirte feliz cuando realizas una obra, cuando te das cuenta de que todavía hay inquietudes, que tienes mucho por aprender aún.
Y lo que sí me preocupa enormemente ya últimamente es que me daría mucha pena que una parte de mi obra, a la cual he dedicado mucho tiempo, muchos años de mi vida, que es hacer la tremenda colección de los Guanches, que tú conocerás algunos de los cuadros de los Guanches, ¿no? Sí, porque se han reproducido en el periódico muchos de ellos. Pues te contaré una cosa, tengo un disparate, tengo cerca de un centenar de retratos de personajes Guanches, con todas las actitudes, campesinos en la agricultura, tengo pintados todos los menceyes, historias de ellos, de 1000 recopilaciones de 300 años de evolución de la cultura de los Guanches en ese casi centenar de cuadros, que no los he hecho con ninguna finalidad económica, no he vendido ninguno de ellos, y los estoy conservando todos con mucha ilusión. Y es que antes de morirme me gustaría que el Cabildo o algún otro estamento de oficial, ya lo tengo hablado y en fin, esperemos que me escuchen, me cedan un espacio, tiene que ser un espacio grande. Lo único que pido es que alguno de esas viejas casonas magníficas, viejos casi palacios que hay, que muchos de ellos están todavía abandonados, algunos de ellos, ¿no?, que se rehabilitasen, y yo lo que quiero es hacer la donación de casi mi centenar de cuadros. Te repito, algunos de los cuadros de esta colección de los Guanches son palabras mayores, estamos hablando de óleos sobre lienzo que tienen más de 2 metros, muchos de ellos, ¿eh? O sea, es una labor de verdad tremenda, tremenda, tremenda. A la altura de los Guanches. Claro, 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 sí. Y mi ilusión sería que cuando yo ya no esté, todo ese esfuerzo que he hecho por recopilar la historia de los Guanches de Tenerife, que además tienen la apoyatura de que cada uno de los cuadros está argumentado por algún texto escrito por personas muy eminentes y muy estudiosos sobre el tema de los Guanches. Y creo que sería precioso que quedase esa colección de pintura acompañada de ese museo con 1000 cosas, como pueden ser vitrinas, ropajes, armas, utensilios. Creo que puede ser una idea muy bonita y Dios quiere que pueda culminarse esto antes de que yo falte. Remember when 30 seems so old now looking back. Tienes una casa maravillosa que tienes Es un estudio bonito, sí. ¿Cuántas salas tienes para...? Es un estudio grande. Y de trabajo? Sí, este estudio tiene unos 500 metros y tiene 8 espacios, 8 salas distintas. Y esto no es por presumir de nada, en absoluto, pero es un lugar donde me siento feliz y donde paso mi vida. Es mi mundo. Y donde das tus paseos, porque claro, 500 claro. metros, me imagino que... Sí. No, pero que te decía, para pintar en el jardín o pintar al aire libre, sí, a tu disposición. La verdad que es maravilloso poder charlar con estas personas que son, bueno, profesionalmente hablando y humanamente son personas increíbles, son de alto nivel, pero que ven ustedes que son personas muy corrientes, muy cercanas, muy cariñosas, y eso es lo que se valora, ¿no? Se valora realmente, ¿no? Que hay personas posiblemente con otro tipo de categorías, no voy aquí a poner yo ningún nivel a nadie, pero son menos accesibles o son más distantes, menos sociables, ¿no? Y es una pena, Pero aquí tenemos la satisfacción, como digo, y me repito en ello, de poder contar con grandes personas como José Carlos. Muchas gracias. Que te toque, que lo hago con cariño y con respeto, con José Carlos y con otras muchas gracias, amigo. Muchas personalidades gracias. Que iremos a lo largo del tiempo, si nos permite este programa, claro. tener continuidad en el tiempo, de poder también te felicito conocerlas porque y entrevistarlas y haces una bonita labor, sí, magnífico. Muy agradecido, Sisto, de verdad. Muchas gracias. Gracias por atenderme, gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Y felicidades por todo lo que te rodea en el aspecto material, espiritual y también familiar. Sisto, casi 800 cuadros hay en este estudio, guardados, sí. Demasiado.
le voy a crear un problema a mi hija el día que yo no esté. No te preocupes, si eso, aquí estamos para colaborar, para ayudar. Es decir, que no hay ningún problema. Perfecto, será perfecto. por buscar un lugar. En casa allí tengo un garaje que yo saco los coches y bueno, hago una galería rápido. Pues confiemos en que al menos los guanches puedan tener su ubicación. Muy buena Sí. persona. Muchas gracias. Repito, muchas gracias, Sisto. Remember when Remember when Y así ponemos el punto final por hoy a Vivir en Canarias. La próxima semana aquí le contaremos más cosas de nuestros pueblos, de nuestra gente. Les esperamos. Hasta entonces, que sean ustedes muy felices.